tal? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Mil Razones. Un programa que vamos a estar compartiendo sin Mariano esta vez, quien está de vacaciones, así que lo vamos a tener de vuelta el programa que viene. Pero por hoy estaremos solo conmigo, como digo siempre, Roberto Perduca, quien les habla. Vamos a estar compartiendo este programa en el que vamos a estar hablando, como siempre, con Antonio Rugier, que nos va a hablar un poquito de peronismo, de justicialismo, mejor dicho. Vamos a estar también compartiendo una entrevista con Omar Gadea, secretario político del doctor Duhalde. Y vamos a estar hablando un poquito también de las cosas que pasan en el mundo y en la política nacional, que está bien cargada de noticias. Ya van a ver. Pero vamos a empezar rápidamente compartiendo un momentito con Antonio Rugier, quien ya está en línea con nosotros. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Bien? ¿Antonio? Hola, hola. Sí, ¿me escuchas bien? Yo perfectamente. ¿Vos me escuchás? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien. Antes que nada... Sí. A todos tus oyentes. Bueno. Antes que nada quería que le comentes a nuestros oyentes sobre el curso que estuviste dando hoy. Sí, en San Telmo, en Chacabuco, 10-11, los martes de 19 a 21, empezamos a desarrollar Conducción Política, que es el libro que contiene los discursos de Perón sobre el mismo tema que empezó el año 1951 en la Escuela Superior Peronista, que en última instancia es la experiencia política de Perón transmitida con amor, diríamos, a sus militantes. Esto, Antonio, vos vas a estar dando el curso todos los días martes de 19 a 21 horas en Chacabuco 1011. 1011, San Telmo. 10-11, sí, 1011 San Telmo, sí. Bueno, muy bien. Y hoy fue la primera clase. Exactamente, bueno, sí. Así que están a tiempo los que quieran asistir de engancharse en la segunda clase. Las enseñanzas de Perón son siempre actuales y cualquiera sea el momento en el que puedan empezar, siempre son bienvenidos. Bárbaro. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mira, los otros días habíamos dicho que el hombre, la mujer, el ser humano sería el punto de partida y de llegada o el destinatario final de todo lo que debería ser el peronismo o toda organización peronista. Y hoy quería recordar que para el peronismo ese destinatario final, lo que busca con ese destinatario final es su felicidad. O sea, la definición de doctrina peronista o justicialismo expresa que la finalidad suprema debería ser la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. ¿Qué quiere decir esto? Que los que estamos en el peronismo deberíamos trabajar, como dice Cristina, trabajar para la consecución de todos los derechos, o sea, para que todos los argentinos, todos los habitantes de nuestro país tengan la posibilidad del ejercicio pleno de sus derechos, que no es ni más ni menos que lo que entendía el primer peronismo por la felicidad del pueblo. Poder tener trabajo, salud, educación, vivienda, que le permita a cualquier ser humano realizarse tanto materialmente como espiritualmente. Y desde ya que esto constituye lo que sería el meollo del peronismo, como es el meollo de toda organización, porque más adelante vamos a ver que Perón toma a la Argentina como una sola unidad, como una sola organización, y va a plantear que la finalidad suprema de esa organización, compuesta por todos los argentinos, debería ser trabajar para la felicidad del conjunto, mejor dicho, trabajar para la felicidad de cada uno de los ciudadanos o de los integrantes del país,
tomados en forma individual, y para la grandeza de la patria o de la nación, tomados en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo producido por el conjunto de los argentinos no se vaya para afuera, sino que se vierta para adentro. Perón lo expresaba claramente con una frase que decía que la manguera debería chorrear para adentro, Claro. no como ahora que lamentablemente se va todo para afuera. Así es. No sé si Daniel, yo con estas ideas centrales del peronismo me quedaría por hoy Bueno, con estas ideas que creo que constituyen el meollo del peronismo. Lo vamos a seguir desarrollando porque querría terminar hoy recordando que la doctrina peronista o justicialismo, como definición, tiene por finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, a través de la justicia social, de la independencia económica y la soberanía política, tratando siempre de armonizar los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Muy Y bien. después, posteriormente, seguiremos tratando de contribuir a la comprensión cada día más y mejor de esta definición. Bueno, Antonio, te agradecemos mucho la participación, como siempre ha sido muy fructífera y esperamos tenerte Bueno, de vuelta el programa que viene, ¿sí? Gracias. Un saludo especial a todas y todos tus oyentes. Muchas gracias, muy amable. Y a vos Gracias. un abrazo especial. Gracias. Chau, chau. Chao. Así pasaba por Mil Razones Antonio Rugier en una nueva entrega de sus micros, en donde ustedes saben nos está siempre hablando un poquito de la doctrina justicialista, del primer peronismo, y siempre tiene eso un costado relevante para la política actual, ¿no? Más hoy en tiempos de definiciones sobre las listas de las PASO, estas internas que son internas pero que son abiertas, y de las que vamos a estar hablando seguramente en un ratito, porque hay mucho jugo sobre eso, cosas que no llegan quizás a los medios de comunicación masivos, quién sabe por qué, pero que sin duda acá las vamos a estar mencionando. Queremos hacer algunos saludos de rigor en el día de hoy. Estos saludos son, ustedes saben, son saludos, pero son también una forma de ir tirando un picadito de noticias que no se pueden dejar pasar a veces porque la actualidad te pasa por arriba con un montón de cosas y de contenido que uno quiere traer al programa, pero uno no puede dejar de mencionar algunas cosas, como por ejemplo que Macri acusó a Moyano de tener la culpa del costo del flete en Argentina. Ustedes saben que Argentina es un país que depende mucho del costo del flete, porque siendo un país que obtiene dólares por intermedio de su producción agropecuaria, recurre en gran medida al campo. Y el campo en nuestro país, gracias a Dios, es una extensa cantidad de territorio, con lo cual para traer productos del sur, del norte, es necesario el flete. Y el flete de Frondizi para acá es un flete que está íntimamente ligado al caucho, al camión. Ustedes saben que en la época de Perón se podía recorrer el país entero en trenes producidos aquí en Argentina. Incluso uno podía ir a Chile y encontrarse con trenes producidos en Argentina y también en Perú. Pero cuando Frondizi asume el poder, él había escrito un libro en donde hablaba acerca del petróleo y lo negativo que es explotar el petróleo para el medio ambiente, entre otras cosas. Cuando asume el poder, dice la leyenda, manda a comprar todos los libros que había en circulación
e implementa una política del caucho, en donde comienzan ya a levantarse vías, a ponerse pavimento, y esto es una política que va a continuar a lo largo de todo el gobierno de Frondizi y a lo largo de toda la etapa liberal del gobierno. Una etapa liberal que va a estar determinada por el desguace del ferrocarril, cosa que va a culminar con Menem, quien se va a encargar de terminar el proceso. Un gobierno menemista que estuvo fuertemente condicionado por un ala liberal al interior del gobierno. Ustedes saben, el ala de Cavallo y compañía. Todo esto da como resultado que, claro, el sindicato de camioneros cobre cada vez más y más poder. Así es que Moyano no es más que el resultado de políticas liberales. Y hoy tenemos a un liberal que nos dice que Moyano es el culpable del costo del flete. En verdad, un presidente que vea negativamente que un sector de sus trabajadores ganen bien, es notable porque se supone que un presidente debería querer que todos sus trabajadores ganen bien. Más que preocuparse por el costo del flete, esto es, los salarios de los camioneros, debería quizás preocuparse por buscar otros medios para obtener un flete más económico. Por ejemplo, como acá me estaba agotando el Tano, por ejemplo, podría volver a abrir vías. Podría ocuparse del plan Belgrano, tan mentado. Así es que vaya este saludo, si se quiere, para el compañero Moyano, que en alguna parte estará pensando en estas cosas. Todos los días descarrilan trenes de carga, me dice el Tano. Y es cierto. También quizás hay que ver ahí la mano de obra. Hay cosas que son increíbles. No puede ser que una obra inaugurada hoy, mañana, descarrile. También queremos saludar a los compañeros de la Cámpora que han tenido una exitosa y fructífera tarea a la hora de armar las listas y han invocado gente por todos lados. El Cuervo Larroque, Guado de Pedro, Doñate, Kicillof, Larraburu, Recalde, un montón de gente. El propio Máximo Kirchner. Así que bastante acertada fue su tarea en este sentido. En desmedro de otras alas del espacio, ¿no? El macrismo quiere eliminar las PASO. Y de esto vamos a estar hablando bien profundamente. El macrismo quiere eliminar las PASO porque dice que son caras. Esto está hoy en día muy en boga en los medios de comunicación. Y claro, uno por un lado tiene al macrismo queriendo eliminar las PASO porque dice que son caras, que uno puede percibir allí si hay o no ulteriores motivos. Pero por otro lado tenés al cristianismo, que son los que pusieron las PASO, que quieren ir a unas PASO sin dar lugar a que haya internas. Entonces, mis queridos oyentes, en este escenario las PASO tienen corta vida, porque si no la bancan a las PASO aquellos que las pusieron, ¿qué le queda, no, a las PASO? Ya vamos a hablar de esto. También queremos mencionar que va a haber un cambio en el sistema de traslado de votos en estas elecciones, y es algo que no es menor y es para tener muy en cuenta. Ustedes saben que hasta el día de hoy, cuando uno vota en la escuela, esos votos son luego trasladados a un centro de recuento por un camioncito que se ocupa de esto. Pero a partir de ahora esto se va a hacer digitalmente por medio de internet, lo cual no estaría mal, la incorporación de las nuevas tecnologías a las elecciones,
de no ser porque la empresa que se va a ocupar de esto es una empresa que está fuertemente cuestionada por anteriores casos en los que se la ha acusado es decir, tiene denuncias por fraude. Así que convendría estar bien atento a esta situación. También vamos a saludar al pobre compañero expert, que lo bajaron. Al día de hoy estuve hablando con gente que está organizando su elección, su candidatura, y están preocupados porque al día de hoy habría un 50%, dicen ellos, yo opino que hay un 30% de posibilidades de que pueda continuar su candidatura. Esto es porque Pichetto le fue a buscar a uno de los partidos, el de ASEF, y se lo sacó porque incorporó a ASEF a la plantilla macrista, con lo cual Espert tenía 3 partidos: el de ASEF, la UCD y otro que ahora no me acuerdo el nombre. Le sacan el de ASEF a la y a la UCD, la Junta Electoral le cuestiona la incorporación al frente y se lo bajan también. Esto no se está diciendo en los medios de comunicación, pero ha sucedido. Y un frente con un solo partido, ustedes saben que no funciona. Con lo cual, Espert está apostando a presentar un nuevo frente, pero ya pasó el tiempo de presentación de alianzas. Con lo cual, por más voluntarismo que le quieran imprimir los militantes de Espert, me parece que no va a poder llegar a las elecciones. ¿Que iría con Granata? No, lo que se está hablando es que Espert... No es eso, no. Lo que se está hablando es que Espert iría a buscar, para poder formar un nuevo frente, al mismo partido que utilizó Granata. Y a otro que es de Córdoba, que se llama... es conocido, pero no me viene a la cabeza. Y así conformaron un nuevo frente. Pero el tema es que ya pasó el tiempo, ya no es posible presentar nuevas alianzas. Así que bueno, veremos qué pasa con el pobre Espert. Ustedes saben también que Pichetto, así como tuvo este logro importante porque Espert le restaba votos al macrismo, por otro lado obtuvo una derrota porque se le han ido buena parte de sus no militantes, sino de los actores que estaban junto a él antes de acercarse al macrismo. Entre ellos Mabel Müller e Isidoro Lazo, quienes ahora parecerían quedar boyando o en todo caso acercándose o bien al kirchnerismo o bien a La Baña. También queremos saludar a la probable candidatura de la lista La Doctrina, que iría con Leonardo Fabre como candidato a senador por Capital, a Guillermo Moreno como primer diputado por Capital y a Pimpi Colombo como segunda diputada por Capital. Y esto no sabemos si va a ser así, porque en las últimas horas ha habido una noticia en donde se pondría en cuestión la presentación de los avales en Capital de la lista, cosa que dudo. Está circulando un acta de la Junta en donde se señala que le faltarían 200 avales. Me parece ridículo. Habría que ver si esto se confirma, pero en principio la lista para Capital de La Doctrina sería esta que les acabo de decir. También mencionar que en Capital el Frente de Todos estaría presentando como candidato a jefe de gobierno a Lamens. Ustedes saben, es del riñón de Tinelli, lo cual implica una fuerte novedad, porque estarían fichando a Marcelo Tinelli. Y lo acompañaría, dicen que Dolores Fonsi, otros dicen que sería una periodista muy reconocida también. Habría que verlo esto, pero ustedes piensen en el militante que viene trabajando
día a día rompiéndose el lomo para este frente, y de repente le meten a Lamens, que viene de afuera. Debe ser difícil. Piensen en Lipovetsky, que quedó afuera, dejándole el lugar a otro en el macrismo. Un tipo que también ha trabajado por el macrismo de sol a sol, esa es la realidad. Y lo dejan afuera. Lo dejan afuera porque buscan la polarización, y Lipovetsky estuvo muy cercano a la postura verde, que al macrismo no le sirve. Entonces queda afuera. Y entra Amadeo. Alberto, vamos a saludar, que se pronunció en estos días a favor del aborto y de la legalización de la marihuana. Si les gusta, ya saben a quién votar. Y también dijo, en una extraña declaración, que él está inaugurando la rama liberalista, progresista, peronista. Raro. Me suena a una cosa mutante, una mezcla de un brazo corto, un brazo largo, una pierna en la frente. Pero bueno, veremos qué pasa. Como quiera que sea, parecería ser finalmente que la fórmula Fernández va a ser la que se va a imponer por el frente de todos. Y bueno, y por último queremos volver a mencionar que Antonio Rugier está dando estos cursos en Chacabuco 10-11 San Telmo, los martes de 19 a 21 horas. Cursos de doctrina justicialista que, francamente, les diría no se lo pierdan porque son muy buenos. Él es una persona que sabe verdaderamente mucho y es un honor para nosotros tenerlo en el programa. Vamos a ponernos en contacto con Omar Gadea, un actor político que sale de Lomas de Zamora, cercano al doctor Duhalde, un actor político que sale de acá, pero hoy se está proyectando a nivel nacional, y queremos contactarlo para saber, para conocer sus posturas, sus propuestas. Lo hemos tenido ya en el programa, en las semanas pasadas. Ha dejado declaraciones importantes y hoy queríamos volver a tenerlo porque en el contexto de estas paso por venir vamos a intentar tener la participación de los candidatos que de alguna manera el peronismo va acercando. Así que vamos a estar comunicándonos con él rápidamente. Seguramente nos va a dejar algunas impresiones sobre la política actual del gobierno, sobre la política pasada del gobierno anterior, y cómo se hace para configurar entre medio de esas dos posturas un nuevo espacio. Y en esto conviene intentar leer entre líneas de lo que él nos diga la actualidad del labañismo y de la, como le dicen, la ancha avenida del medio, del centro. Así que vamos a saludarlo. ¿Cómo estás, Omar? ¿Omar? ¿Me escuchás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás, Omar? Hola. Hola. ¿Me escuchás? Sí, te escucho muy bien. Hola. Yo te escucho bien. No, te escucho mal. A ver, dame un segundito. ¿Ahora me escuchás? A ver, ahí sí. Bueno, ¿cómo estás, Omar? ¿Bien? Bien. ¿Cómo estás vos, Daniel? ¿Todo bien? Por suerte, gracias a Dios, todo bien. Queríamos tenerte en el programa presente, habida cuenta de que estás encarando una tarea difícil, ardua, pero también que al que le gusta la política lo apasiona, como es una candidatura, ¿no es así? Sí, realmente lo bueno es poder siempre competir y lamentablemente cada vez en la competencia se complican más las cosas porque prevalecen los intereses personales y egoísmo. Por eso el país, la situación social hace a
a esta contienda electoral que sea muy complicada y muy enredada, pero como todo en la sociedad, creo que los políticos tendríamos que dar los ejemplos y evidentemente no carecemos de ese ejemplo que habría que dar de un acto civil, democrático, amplio y transparente. Así es. Y bueno, y ahí vemos a veces las miserias humanas del egoísmo, ¿no? Que Sí. está plasmada en todos lados y bueno, uno a veces piensa que en la parte de uno, que la parte política podría ser mejor y lamentablemente no lo es. Pero bueno, tendremos que seguir madurando los argentinos para poder algún día llegar a tener elecciones transparentes, cristalinas y participativas, como corresponde en toda democracia. Así es, Omar, así es. Tu espacio está presentándose, contanos un poquito de lo que tu espacio está generando y dónde se van a presentar, cómo son las candidaturas. Nosotros empezamos este tema al no ponerse de acuerdo primero el Partido Justicialista entre el interventor Barrio Nuevo y el presidente del partido, Gioja. Yo fui partícipe de esa negociación por orden del doctor Duhalde, no lo logramos. Entonces a partir de ahí el doctor Duhalde empezó a ver otra posibilidad, o sea, una segunda alternativa en este caso, para ver cómo podíamos lograr la unidad. El doctor Duhalde siempre trabajó para que haya una verdadera unidad, y bueno, llegamos a la conclusión de que la posibilidad de buscar la unidad podría llegar a ser el doctor Roberto Labaña, que viene de un partido de la democracia cristiana en sí, pero ya había sido candidato en una fórmula con el radicalismo, con muy buena relación con el peronismo. Así es. Entonces buscábamos un moderador, un técnico moderador, y después empezamos a trabajar sobre el vicegobernador, que el doctor Duhalde, habíamos hecho una reunión hace un par de años atrás con Juan Manuel Urtubey, que ya era gobernador de la provincia de Salta, y era un joven que podría llegar a ser, entre, digamos, el joven el acelera, el mayor frena, poder llegar a haber una complementación ahí y un trasvasamiento generacional de la edad del doctor Labaña, con una gran experiencia y honestidad probada, a un joven también con su experiencia de gobernador y militante, que ha sido militante y ha ocupado varios cargos, Juan Manuel Urtubey. Podría ser la continuidad para, a partir del 2023, empezar a formar distintos candidatos, y lo que sigue pensando el doctor Duhalde, que tendríamos que volver, que lo está conversando en este momento, lo está hablando, al tradicional Partido Justicialista por un lado, el Radical por el otro, y algún partido que pudiera formalizarse también en una reinstitucionalización ideológica, y no como hoy, que el peronismo y el radicalismo está diseminado en todos lados, y esto sí fue culpa del radicalismo, perdón, del kirchnerismo, que cuando asumió la presidencia de Néstor Kirchner en el 2003, cerró la puerta y bueno, y empezaron con las radicales K, los transversales, los kirchneristas y todo lo que se sabe, que hasta ahora hemos llegado a la desinstitucionalización del partido. Y hoy Omar, tenemos dos referentes, a ver quién se mete preso a quién. Si el macrismo mete preso al kirchnerismo o el kirchnerismo mete preso al macrismo, una vergüenza. Omar, vos en esta estructura que me estás comentando, ¿qué lugar ocupás? Bueno, yo en este momento yo estuve en el Armado Nacional, te repito, después tuve una posibilidad de ir como legislador provincial, que me había pedido el doctor Duhalde, primero lo habíamos hablado con el doctor Roberto Labaña, después con Juan Manuel Urtubey. A Juan Manuel Urtubey lo conozco del año 1991, él, sabemos lo que estaba en política, él fue sobrino en esa época, era sobrino de Julio Mera Figueroa, que era ministro del Interior, y él venía ahí porque hacía sus primeros pasos, ayudando por ahí a veces al tío, pasando sí, porque estudiaba en Buenos Aires. Y ahora estoy, como hay una semana más, hasta el 29, hemos pedido una prórroga con Justicia y Dignidad Peronista, y tenemos la posibilidad de presentar los candidatos en el 29, hasta el 29. Entonces estoy viendo si puedo armar una lista en mi pueblo, en Coronel Suárez, como candidato a intendente, y bueno, estoy trabajando sobre este tema para hacer una base en la sexta sección electoral y organizarla también, porque la sexta sección electoral es muy amplia, tiene 800 kilómetros de largo por 600 de ancho, tiene 22 distritos que lo forman, o sea, de un distrito hay otro, hay mucha distancia, 20 kilómetros,
y bueno, siempre vendría a ser el patio de la provincia de Buenos Aires, no el fondo Claro. de la provincia de Buenos Aires. Claro, sí, sí. Sí, sabiendo que tenemos acá el puerto de Bahía Blanca, una ciudad muy importante, con aeropuerto internacional y puerto internacional. Pero todo se basa y se concentra lamentablemente en Buenos Aires. Entonces descomprimir y armar una región productiva acá, en una zona como tenemos Tres Arroyos, Pringle, Dorrego, La Madrid, Coronel Suárez, Pigüela, La Prida. A los que te sabemos conocedor del interior, no nos cabe duda de que tu aporte sería verdaderamente importante. Este programa brega porque los espacios del peronismo puedan tener su lugar, su espacio, que cada expresión pueda tener su espacio dentro de estas elecciones, y después la gente verá. Pero en ese sentido queremos, así como la tuya, la de los peronistas en general, apoyar estas candidaturas, porque no tenemos duda de que el peronismo es la respuesta a muchos de los problemas que hoy tenemos como sociedad. Sí, es muy importante la doctrina social de la Iglesia, las 20 verdades, la justicia social. Yo creo que, como decía Perón, en el fondo todos son peronistas. Por eso es así que todos se abrazaron al peronismo. Si nunca íbamos a pensar que Mauricio Macri iba a llevar un peronista en la fórmula para resolver los problemas, porque están los radicales. Luego veías como una fórmula antiperonista, y al final termina siendo la fórmula más peronista. Lo que pasa es que en la coyuntura de hoy todo es posible, pero bueno, esos compañeros hay que tratar de traerlos de vuelta al espacio y que no se vayan más. Y para eso hay que hacer un gobierno con honestidad, con peronismo, con doctrina. Así que bueno, Omar, queremos agradecer tu participación. Esperamos tenerte de vuelta pronto porque nos gusta mucho tenerte. Y te deseamos la mejor de las suertes en la empresa que estás trabajando hoy. Bueno, Daniel, yo el agradecido soy yo, les mando un cariño muy grande y espero que esto sirva para solucionar los problemas de la gente, que cada vez son más cantidad y más graves. Entonces creo que el peronismo siempre, con la justicia social, es lo que trata de resolver los problemas y llegarle la solución a los más pobres. Y tenemos, bueno, por ahí la suerte para mí de que Chiche Dualde va a encabezar la lista de senadores por la provincia de Buenos Aires, de su sección electoral, que es la tercera. Graciela Camaño posiblemente encabece la lista a diputados nacionales, y bueno, y busca la lista de gobernador de la provincia de Buenos Aires. Creo que si logramos eso podemos llegar a lograr lo que tanto necesitamos, que es la justicia social. Así que, Daniel, te mando un cariño muy grande, que Dios los bendiga y espero que podamos salir de esta situación tan incómoda que nos encontramos los argentinos. Muchas gracias, Omar, por estar. Un abrazo muy grande. Gracias a ustedes y un cariño y el afecto de siempre. Chau, chau. Chau. Así pasaba Omar Gadea por el programa. Bueno, una expresión más del peronismo que esperamos pueda encontrarse con las otras expresiones y formar un gobierno de unidad en algún momento. Esto tiene que ser así. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar un poquito de la interna peronista. Esto le va a interesar en particular a nuestro compañero el Tano, nuestro operador estrella. Ustedes saben que son días de definiciones. Ya están terminando los días de definiciones, pero aún estamos en ellos. Y queremos contarles lo que está pasando en la interna peronista, que no es otra que la interna del Frente de Todos. En este frente, el partido mayoritario es el Partido Justicialista, por lo cual un poco es el que pone las reglas. Y vamos a hablar justamente de las reglas que han puesto. Ustedes saben que en el frente había varias líneas, varios que estaban dispuestos a presentar lista. Entre ellos Santiago Cuño, entre ellos el propio Daniel Scioli, entre ellos Guillermo Moreno. Y lamentablemente han quedado truncos todos estos proyectos en función de una resolución que ha sacado la Junta Electoral del Frente de Todos. El artículo 2 de esta resolución indica que las listas deben tener un 50% de avales justicialistas, en tanto que el Partido Justicialista es el partido mayoritario del Frente,
y un 50% de avales para la presentación de la lista del resto de los partidos integrantes del frente. Esto es, por ejemplo, que Moreno, como justicialista reconocido que es, un tipo que ha llevado adelante una campaña masiva de afiliación en el último año, que ha llegado casi a los 300.000 afiliados, una barbaridad, lo obligan a él, como a Scioli, como a Acuña, todos peronistas, los obligan a ir a buscar avales a los otros partidos. Por ejemplo, al partido de Heller. Por ejemplo, al PO. ¿Y dónde están los afiliados de Heller? ¿A dónde los van a ir a buscar a los afiliados de Heller? Es imposible la tarea que les imponen como requisito. No es viable y no tiene sentido aparte. Porque esto termina siendo que tiene más posibilidades aquel que menos peronista es de ser el que va a poder presentar lista. Porque cuanto vos más relación tenés con otros espacios, y bueno, menos de este espacio sos. Entonces, esto termina favoreciendo a que haya una lista única, que es la de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, en desmedro de las otras listas. Ahora vos fíjate, en el gobierno peronista pusimos las PASO y ahora no las queremos usar. Que me expliquen cuál es el sentido, porque se supone que no quieren ir a las PASO aquellos que tienen miedo a perder. Pero el que está seguro de ganar, porque nadie me puede decir que Alberto hubiera perdido con Moreno, o con Scioli, o con Cunio. Mucho menos. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacerle la vida imposible a los propios compañeros? ¿Qué hubiera pasado si hubiesen sido internas si no hubiesen sido internas abiertas, si hubiesen sido internas cerradas? Y bueno, el peronista hubiera votado al peronista y hubiese ganado el más peronista. Pero ya las PASO es un sistema que hace que la ideología quede en segundo término, porque vota cualquiera. Vota en la interna justicialista aquel que por ahí es radical. Entonces la ideología pasa a un segundo término. Se votan más bien nombres, caras. Y sobre esto se suman estas triquiñuelas para evitar que algunos puedan participar. ¿En qué termina? Porque corres el riesgo con esto, porque si vas a las PASO, le ganás y se acabó. El que pierda compañía y listo. Pero de esta manera, Moreno está bien, es un tipo que no va a jugar por afuera, porque su propio ADN se lo impide. Scioli ni siquiera dice que esto pasó. Scioli dice que se dio cuenta ahora de que convenía más apoyar la fórmula de Alberto. Pero Cunio va por afuera. Entonces terminás perdiendo votos. ¿Cuál es el sentido de hacer esto? Terminás perdiendo votos. En ese sentido, el que tiene que bregar porque dentro del frente el partido sea el que mejor, el que más beneficios obtenga, es el presidente del partido, el responsable político. De esto es Gioja. No hay duda. Entonces, de esta manera, cuanto menos peronista sos, más posibilidades tenés de ir a las PASO por el frente de todos. Esto beneficia solamente a Alberto Fernández, que es el único que tiene posibilidad de ir a buscar los avales a los otros partidos. Porque claro, los otros partidos están porque vienen por él. Y perjudica a los compañeros que desde siempre estuvieron trabajando en el peronismo. Perjudica, por ejemplo, a Moreno, que tiene una campaña de afiliación al PJ de 300.000 afiliados. Entonces, ¿cuál es la devolución que le hace el partido a estos compañeros que trabajan por el partido? Esto está mal. Esto que han hecho está mal. Amén de que uno después termine apoyando la fórmula de Alberto.
Pero esto está mal. Y esto termina haciendo que Cuño vaya por afuera, que Cuño vaya con boleta corta, porque lo único que te falta es esperar que Cuño te ponga boleta completa. No, te va a poner corta. Mismo caso, Moreno si presenta en Capital. Mismo caso, ya han anunciado Perotti en Santa Fe. Mismo caso, Bordet en Entre Ríos. Esto te aleja al voto celeste, al voto cristiano, al voto ortodoxo peronista. Entonces, es una jugada política, una movida política que no tiene sentido en nuestro frente. Porque Alberto hubiera ganado igual y hubiese salido fortalecido de este juego. De esta manera se genera una disputa ahí adentro que no tiene sentido. Y esto en este programa no vamos a dejar de decirlo. Porque el justicialismo está por encima de toda esta gente. Entonces estas mezquindades no le hacen ningún bien al justicialismo. Vamos a pasar a otro tema y vamos a hablar un poquito de la charla del día de hoy, que va a tener que ver con la política internacional actual. Y va a rozar otros temas como el caso de Venezuela y demás. La política internacional está íntimamente asociada, ustedes saben, a la defensa nacional de los países. Y en ese sentido, uno de los factores determinantes es el petróleo. Hoy la globalización clásica que conocimos de los tiempos de la salida de la Guerra Fría está terminando o terminó. Hoy hay una especie de globalización de segunda generación. Porque la primera estaba regida por el liberalismo, incluso durante el estado de bienestar, que no era más que un reacomodamiento del mismo juego liberal, ¿no es cierto? Y de hecho de ahí sale el neoliberalismo. A la salida del estado de bienestar nos encontramos con el neoliberalismo. Es el mismo sistema que se va regenerando. Muchos confunden el estado de bienestar con peronismo. No. El peronismo te plantea un estado de bienestar permanente. Te plantea la reivindicación de las variables espirituales. El estado de bienestar es una regeneración de un liberalismo que viene en caída, que tiene la impronta soviética, que no quiere que se propague, y entonces deja caer algunas monedas para la gente. Eso es el estado de bienestar. Como quiera que sea, para el liberalismo siempre lo importante es abrir los mercados. Y como esto beneficia a los países más grandes y a los más industrializados, hoy Estados Unidos, mejor dicho, en ese momento Estados Unidos abrazaba esa teoría. Abrazaba la teoría del liberalismo. ¿Por qué le convenía? Porque tenía capacidad de competitividad y abrir los mercados era beneficioso para el país. Pero hoy con Trump, y desde hace algún tiempo, por eso los gobiernos nacionales nacionalistas en Latinoamérica, Estados Unidos empieza a administrar su comercio exterior, se cierra y termina con esa globalización de primera generación regida por el libre comercio de bienes y servicios. Hoy la jugada es otra. Esa primera generación de la globalización ha terminado. El liberalismo está en retirada. Estados Unidos ya no es neoliberal en términos estrictos, o liberal. Hay que decir en este sentido que Argentina fue pionera en esto de administrar el comercio exterior cuando el gobierno anterior amplió el objetivo de trabajo de la Secretaría de Comercio
y empezó a administrar justamente el comercio exterior. Hoy Estados Unidos lo está haciendo. Como Estados Unidos con Trump ya no es liberal, ustedes saben que se cierra, que administra el comercio exterior, que se acerca a Putin. Entonces ya no hay una hegemonía del neoliberalismo en el mundo, aunque parezca. Cuando asume Trump, da la primera prueba de esto, que fue retirar a Estados Unidos del acuerdo del Transpacífico. Que acá lo teníamos a Macri desesperado por entrar y se encuentra con que Trump le hace un vacío al acuerdo. Cosa que muchos no veíamos, yo mismo no la veía, y queríamos que ganara Hillary. Pero ya había algunos que la estaban viendo, como por ejemplo Putin, que apoyaba la candidatura de Trump. Esto es un golpe de suerte para nosotros como argentinos, porque con la geografía económica argentina post-Alfonsín, el día que el comercio del mundo deje de tener un eje en el océano Atlántico y pase al Pacífico, el costo del transporte de nuestros productos se va a encarecer muchísimo y en buena medida vamos a pasar a depender mucho más de Chile. Por eso la defensa de nuestro territorio al sur es tan importante y por eso el interés de Inglaterra sobre las Malvinas es incalculable. Porque vía las Malvinas, en una especie de trayecto en L que uno podría trazar, tendría Inglaterra libre acceso al Pacífico de la mano de su aliado histórico que es Chile. El único escollo que hay en esto, el único problema que tiene Inglaterra, es que en el medio está la Argentina. Por eso muchos expertos del tema, muchos que están estudiando esto, sospechan de Alfonsín cuando quiso llevar la capital a Viedma. Por eso se sospecha de esta idea de llevar al sur del país a la capital. Porque eso implicaría un desarrollo industrial, portuario, de vías, de rutas en el sur, que es perfectamente propicio para el comercio inglés en este trayecto en L. Y aparte, por otro lado, en términos de seguridad nacional, es totalmente inconveniente llevar la capital tan cerca de una zona que es plausible de ser escenario bélico, porque en este país cuanto más al sur te vas, más se te hace el sanguchito entre Malvinas y Chile. Y por esto también los ingleses quieren ese canal en L. Por ahí habría que ver lo del comandante Irizar también, si no tiene que ver un poco con esto. Ustedes saben que lo han llevado a reparar en Inglaterra, ahí lo cortaron mal, ahora está navegando de vuelta, pero habría que ponerse a indagar también. Se explicaría por esto también la lucha de los mapuches, que tienen un fuerte apoyo inglés, ustedes saben, y que reclaman como propia una tierra que le calza justo a esta L de los ingleses. Si se le sigue dando espacio a este reclamo, en vez de transformar el conflicto, vamos a tener que nos van a reclamar, como ya están haciendo, de alguna manera, un territorio independiente. Un territorio como otro país, mapuche. Es decir, otro aliado de Inglaterra, un aliado que le permitiría cerrar el círculo, completar la ruta. Por eso el apoyo, y ustedes saben que en esto de las rutas marítimas y las rutas comerciales los ingleses la tienen clara, ¿no es cierto? Por eso el apoyo de los indígenas como pueblo originario está muy bien, pero esa idea puede ser un poco inocentona, ¿no? Apoyar a los indígenas
por su condición de inferioridad y nada más. Habría que rasgar un poquito a ver qué se ve ahí. Hay que conocer los reclamos profundos de los grupos de presión. Porque en esto, el que se duerme es cartera. Ustedes saben. Y más con los ingleses. Que los ingleses esto lo vienen trabajando desde siempre. Es un trabajo sobre las etnias que hacen en todo el mundo. Si no, fíjense a dónde fue a parar el número 2 de Bin Laden. Entonces, en este marco de que Trump rompe el neoliberalismo de Estados Unidos, entonces, a ver, para ordenarnos, habría que prestar atención, habría que estar muy atentos para que el comercio del mundo se quede en el Atlántico. No me quiero ir de este punto porque es clave. Porque en este sentido China no nos serviría como aliada. Porque en este punto tenemos, por geografía, intereses contrapuestos. El comercio que le sirve a China no es el que nos sirve a nosotros. El Transpacífico no nos sirve. El acuerdo del Transpacífico termina beneficiando a los que están en el otro mar. Yo no sé qué es lo que ve o lo que veía este gobierno con el Transpacífico. Que estaban desesperados por cerrar el acuerdo. Entonces, con este escenario, Trump rompe el neoliberalismo de Estados Unidos, empuja a México a un aumento de salarios para tener una mejor competitividad con el NAFTA y rompe el acuerdo del Transpacífico. Se cierra y empieza a administrar el comercio exterior. Por otro lado, tenemos a China haciendo todo lo contrario, apostando a la guerra de monedas, a invadir el mundo con sus bienes, con sus productos, sus servicios. Es decir, una China que ahora es, en lo económico, liberal. Pero que no puede imponer el liberalismo porque el único hegemón, digan lo que digan, sigue siendo hoy en día Estados Unidos, que tiene el PBI más alto, más grande del mundo. Tiene el mejor armamento, el mejor ejército. Por eso China le da tanta importancia a Davos y manda al secretario general del Partido Comunista Chino, como diciendo, miren que si Estados Unidos no tiene más interés, nosotros ya nos podemos estar haciendo cargo de llevar adelante el libre comercio del mundo. Pero China, más allá de que Estados Unidos marca la cancha, tiene otro problema. Que es que en esto el Papa, que hoy es el hombre más influyente del mundo, apoya desde luego a Estados Unidos, por lo que se opone entonces al neoliberalismo. Ustedes saben que el Papa es peronista. En esto está con Estados Unidos, porque le conviene. Y paralelamente, los que podían ser aliados de China están en retirada. Esto es, o sea, hay dos. La Comunidad Europea, que sería el gran perdedor del juego hoy, y Rusia, que está más cerca de Estados Unidos en esto. Ahora bien, ¿por qué Estados Unidos perdió interés en el neoliberalismo? Porque en el esquema de la primera globalización, Estados Unidos estaba perdiendo económicamente terreno contra China. Esto todos lo veían, digamos. Quizás hacía falta un outsider de la política como Trump, que no le importa nada de romper con el esquema de la política de Estados Unidos, porque no es un político de carrera, no está imbuido en la cultura política yanqui, que está construida sobre capas de historia. Nunca se hubiera animado a hacer una jugada así un político de carrera de Estados Unidos. Entonces viene este de afuera y se anima a hacer esto. Porque la gente lo veía, la gente veía que Estados Unidos estaba perdiendo territorio económico. Pero evidentemente hay un sector de estadounidenses
que querían que ganara Hillary, porque la veían como la política de carrera que podía llevar adelante el país. Y no, había otro sector de Estados Unidos que no. Quizás menos conocedor de las cuestiones políticas, pero más intuitivo. Un sector de clase media que ve todo este problema a través de los ojos de la televisión, de comentaristas que quizás no saben tanto, pero se veía que Estados Unidos perdía territorio con los productos chinos. Esto un estadounidense lo palpa cuando va a comprar y ve que los escarbadientes son chinos. Ahí se da cuenta que la cosa no va. Y ve afectado su orgullo patriótico nacional. Y vota al discurso nacionalista, al discurso contestatario de cerramiento de Trump. Contestatario al liberalismo. Porque Trump no es que nace de un repollo y dice, bueno, ahora vamos a hacer esto. No. Tiene una explicación el ascenso de Trump. Trump es el resultado de un proceso de desgaste del modelo liberal de la primera globalización. Todo esto se da en una especie de esto es importante porque todo esto se da en el marco de una especie de una suerte de revolución en el ámbito energético que viene dada por el autoabastecimiento del petróleo de Estados Unidos, que lo deja en posición indiscutible de único hegemón. Decimos de revolución porque de ahí deriva todo un dominio sobre el escenario mundial, pero que a su vez depende de que el precio del petróleo de los competidores de Estados Unidos se mantenga alto, porque el fracking, que es el método de extracción de crudo que usa Estados Unidos, es muy costoso, y si el precio del petróleo baja, ya no sería rentable. Entonces, el precio del petróleo alto es la única manera de sostener el modelo actual de Estados Unidos. Por eso el interés que vemos en Argentina, por ejemplo, con un gobierno filoyanqui, de atar el precio del petróleo al dólar, cosa que ya viene del gobierno nuestro, a no confundirse. En vez de atar el costo del petróleo justamente al costo, el precio al costo, como correspondería en un insumo que es tan determinante para el precio del resto de los productos de un país como el nuestro, que como decíamos recién, tiene un territorio tan extenso y depende tanto del flete. Diría que esto es una política pública, el precio del petróleo. Debería ser una política pública. Más cuando, gracias a la oligarquía del Heartland pampeano argentino, que tiene una lógica de no invertir, tenés mucho producto del campo que viene de los polos del país. Entonces, más todavía. Esto del autoabastecimiento yanqui es fundamental porque, como es evidente, ya no hay una necesidad imperiosa de ir a buscar el petróleo por el mundo. Sigue habiendo guerras y cosas, pero ya no es el esquema que teníamos hace algunos años. Basta ver cómo, teniendo la herramienta de la doctrina de la responsabilidad de proteger de la ONU, Estados Unidos no hace uso de eso para entrar en Venezuela y le permite a Rusia, que tiene un PBI infinitamente más chico que Estados Unidos, que no puede darle combate hoy a Estados Unidos, esto es así, le permite posicionar militares en Venezuela. Estamos hablando a 2.000 kilómetros de la Florida. Con lo cual, te diría que es muy poco probable que Estados Unidos vaya a entrar en Venezuela en el mediano plazo al menos. Más aún, Estados Unidos está hoy siendo uno de los, o el principal, exportador de gas. Entonces, estamos hablando de algo muy importante, porque bajan tremendamente los costos de producción de Estados Unidos, y esto le permite competir mano a mano con los costos de producción de China, que son más bajos porque tiene una mano de obra de costo más bajo. Esto es para los de acá, que creen que
para competir hay que bajar el costo de la mano de obra, como Macri con el asunto de los camioneros, que tienen que ver otros métodos, como hace Estados Unidos, para bajar el costo, manteniendo los salarios del pueblo altos. Entonces, ahora que Estados Unidos puede competir y a su vez puede bajar los costos militares, y a su vez no tiene que estar tanto pensando en el negocio de la guerra para reactivar la economía, y a la vez puede mantener buenos sueldos, la pelea ahora es por los mercados. Porque si ahora tenés producción competitiva, lo que le falta es ver dónde colocás todo ese trabajo, toda esa producción. Y el principal mercado hoy, a mi entender al menos, es Europa, con todo y recesión. Ahora bien, todo esto que se lo están disputando Estados Unidos y China. Todo esto se rompe, como dijimos, si baja el precio del petróleo. Porque Estados Unidos dejaría de tener competitividad con China y perdería los mercados. Por eso vemos que Estados Unidos no se va del Medio Oriente, del todo, digamos, nunca se termina de ir. Porque Medio Oriente es la otra fuente de petróleo que podría, como ya hizo en el pasado, hacer que baje el precio del petróleo y con eso perjudicar a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos no puede dejar Medio Oriente tranquilo, tiene que mantener ahí la inestabilidad política. Y ahí tenés al ISIS, a Gaddafi, que si hubo alguien que importó la ideología peronista fue Gaddafi, si no basta leer el libro verde para darse cuenta de esto. Entonces, es notable que Estados Unidos y Rusia estén compartiendo también hoy ese escenario, ese teatro de operaciones militar en Medio Oriente, y que no surjan ahí tensiones entre ambos, cosa que en otra época hubiera sido impensado. Esto da que pensar, da que pensar en una alianza entre Estados Unidos y Rusia. Acuérdense que siempre se dijo que Putin contribuyó al ascenso de Trump, un Trump que aplica una política económica contraria al liberalismo, y un Putin que es un ex KGB, que es la impronta misma de la Unión Soviética en tiempos de Rusia, en tiempos post-Gorbachev, digamos. Entonces, con un Medio Oriente desestabilizado, el petróleo de esas regiones no está en condiciones de organizarse, de exportarse correctamente y de poder manejar el precio. No nos olvidemos que el ISIS llegó a dominar casi toda la región del petróleo de Siria. Y de esta forma Estados Unidos se garantiza los precios que necesita. Y ojo, Rusia también gana con esto, porque también le vende energía a Europa, y le conviene que Europa no pueda comprar esa energía en Medio Oriente. Así que esta es la situación de la geografía económica mundial. Por eso no hay que dudar dos cosas. No hay que dudar que Estados Unidos es el único que domina hoy el escenario mundial, político, militar, y que el liberalismo hoy está en retirada. Y esto último es importante para nuestro país, para las elecciones que están por venir, porque tenemos dos modelos para votar: o un modelo de país proteccionista o un modelo de país de apertura a un mundo que se está cerrando. Por eso hace ruido Alberto, porque no estamos del todo seguros de lo que va a hacer si gana. Pero bueno, si enfrente tenemos a lo que tenemos, al macrismo, la decisión se hace un poquito más clara. Y más cuando está Cristina en la fórmula, que de alguna manera viene a garantizar cierto comportamiento del gobierno, de esa candidatura, digo, ¿no? De ganar. Así que bueno, este es el escenario del mundo. Nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente, pero esperamos que el programa les haya gustado. Nos queda un montón de contenido afuera que sin duda el programa que viene vamos a estar desarrollando. Así que escuchando un poquito de tango.
Queremos agradecerles por haber estado hoy acompañándonos. Y queremos decirles que los esperamos el programa que viene para seguir hablando de estos temas y de muchos otros que sin duda nos tienen ahí a la expectativa de lo que pase. Un abrazo muy grande, los esperamos el programa que viene. Chau.